Hola familia Amorzo's Colombia, nuevamente aquí con ustedes con una gran historia. Tenemos una invitada súper especial para nosotros, una amiga de la casa, Yancy. Gracias por estar aquí con nosotros. Realmente esta es una historia de resiliencia, de dolor, es algo muy familiar tuyo y quiero que lo compartas con nosotros. Entonces, ¿cómo estás primero? ¿Estás bien? Caro, muchas gracias por la invitación y digamos para poder compartir esta historia, tal como tú lo indicabas, una historia fuerte, una historia sí, de mi familia, pero creo que el compartirla nos va a permitir también como tomar unas reflexiones en su momento y de que siempre está este espíritu de salir adelante, sea como sea. Espectacular. Quiero escuchar esta historia, realmente también quiero que todas las personas vean y entiendan y también muchas personas se pueden identificar con lo que nos vas a contar y sobre todo pues al final siempre esa gran reflexión. Así que empecemos. Cuéntanos de qué se trata la historia y de qué época es. Bueno, estamos hablando de el momento en el que comienza como ese contexto de violencia en Colombia en la década de los años 50. Se desarrolla en un municipio al sur del departamento del Tolima, donde toda mi familia, digamos, tanto línea paterna como línea materna, vivían para este momento. Y esta historia básicamente está relacionada con mi familia netamente materna. Tal como te decía, en los años 1953-54 aproximadamente, pues ese contexto que viene después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que comienza esa lucha interna entre pues, bipartidista, recordemos el tema de conservadores y liberales. Entonces esta parte del Tolima era muy dada pues, al liberalismo. Básicamente, digamos, como que nos ubicamos en ese contexto histórico para ese momento. Ok, bueno, hace mucho tiempo. ¿Y esto es como de tus bisabuelos? Correcto, correcto. Ok, quiero saber de verdad cómo llega la historia a ti, pero quiero que nos la cuentes desde lo más profundo de tu corazón, ¿sí? Porque aunque fue hace muchos años, familia es familia y la generación siempre queda con algo. Entonces, bueno, cuéntanos, allí, ¿qué pasó? Bueno, tal como tú lo indicas, mi abuela, digamos que dentro de todas esas historias familiares que se narran con el tiempo, mi abuela nos cuenta esa historia al igual que mi abuelo. Entonces, digamos que el contexto fue el siguiente de lo que nos narró mi abuelita. Ya ella partió hace unos años, pero nos dejó esa historia impactante. Impactante, o sea, y el contexto creo que, tal como lo había dicho alguna vez, vale la pena contar porque no es de, el mismo contexto de violencia pues es demasiado cruel, es muy crudo, pero también lo que está detrás de cómo uno enfrenta el dolor y cómo uno sale adelante a pesar de. Y estamos hablando de hace muchos años, décadas, donde inclusive hablar de emociones, tú no tienes derecho a hablar de emociones, o sea, tú sigues, punto, tú sobrevives. Entonces, la historia comienza cuando ya se está recrudeciendo el tema de la violencia. Digamos que unos actores, desafortunadamente del Estado, en su momento el Estado colombiano, comienzan esas retaliaciones y esos movimientos en contra de la población civil. En el año 1953, según contaba mi abuelita, que recordaba muy bien la fecha, creo que son esas fechas en las que tú jamás, que tú siempre vas a recordar, como tú, la fecha de tu cumpleaños, claro, o sea, que tú tienes presente ese día. Claro, y fue algo muy marcado, si fue algo muy violento, es algo que de verdad marca. Correcto. Entonces, un día normal, está toda la familia pues, en la casa, en la finca, es una finca. En ese momento era el mes de mayo, entonces para esa zona del país están en plena cosecha cafetera, es una finca, era una finca, y de hecho son municipios muy dados al café, se produce uno de los mejores cafés de Colombia. Y habían trabajadores, entonces obviamente pues la dinámica cafetera de que hay muchas personas y trabajadores y está la familia. O sea, en la finca había muchas personas. Claro, abundantes, y las familias son abundantes, ¿no? Entonces obviamente era una concentración de personas. Ese día de esa tragedia habían aproximadamente unas 38 personas, contando pues mi abuelita, sus hermanitos, ella era la mayor de la familia, y sus hermanitos hasta el más chiquilín, tenía más o menos unos 3, 4 años. ¿Qué edad tenía tu abuelita en ese tiempo? 15 años más o menos tenía, aproximadamente tenía para ese año donde sucede esos hechos. Cuenta mi abuelita que eran las 8 de la mañana, recién estaba la mamá de ella, es decir, mi bisabuela, preparando el desayuno para toda la familia, pues todos los trabajadores y todas las personas que se encontraban allí. Cuando llegan estas personas, miembros de la fuerza pública,
Desafortunadamente pues cometen estos hechos bastante aberrantes. O sea, porque llegan sí, una vez. ese día ya estaban toda la familia, los reunieron a todas las personas en el patio de la casa, los amarran unos con otros y comienzan una serie de improperios, de atropellos contra ellos. Los niños lloraban. Estamos hablando de niños de 7, 8 años, 3 añitos. Por X o Y razón, no se sabe, fue voluntad de los hombres que estaban ahí en este grupo de la fuerza pública que mi abuela sobreviviera. Mi abuela tenía 15 años, tal como lo dije antes. Una mujer muy bonita en su adolescencia, físicamente con una contextura muy llamativa. Por X o Y razón, tal vez eso pesó en su momento para que la dejaran con vida. Eran al resto de personas, incluidos los niños. Otro tío, es decir, hermano de mi abuelita, tenía 11 años en ese momento. A él lo amarran con su hermano más pequeño. Y en el momento en el que escucha la ráfaga pues, de las armas, él se lanza hacia un barranco, Sí. junto con su hermano ya muerto, y rueda varios metros ahí. A él le comienzan a disparar, pero pues digamos que creo que la velocidad con la que bajó No en medio como pues, del monte, de los matorrales, no lo alcanzaron. Él cuenta que se suelta de su hermano, deja a su hermano tirado y comienza simplemente a correr. Mi abuela queda con vida, vio morir a su papá, a su mamá desangrada. Desafortunadamente el hecho más doloroso y más impactante fue ver a su mamá con el vientre deshecho, porque le sacan el bebé del vientre, el bebé obviamente, y pues su mamá en un shock completamente, pues con la sangre y pues, muere sangrada en esa condición. Fue el tema de reducir a lo mínimo las personas, reducir a lo mínimo el valor como seres humanos, el infligir dolor, el no respetar absolutamente nada, ni edades, ni era netamente dar una característica de que tú no vales porque tú eres de una tendencia política. Básicamente era borrar del mapa. Mi abuela recuerda, y como lo narraba, era un dolor, pero de alguna manera a veces era como si narrara una historia también, como te la estoy narrando ahorita, ¿sí? Como historias que uno va sabiendo con el tiempo y que no, aquí pasaba eso, no, aquí pasaba. Digamos que de alguna manera su nivel de supervivencia llegó a un punto como bajo este contexto. Como que no se quebraba al momento de contarles a ustedes. Correcto. Ok, pero mira que pasa algo, y es que las personas que tenemos situaciones o pues vivencias trágicas, momentos muy trágicos, hay cosas que no las recordamos inmediatamente cuando contamos la historia. Y cuando con el tiempo la contamos se nos vienen como algunos flash de, pero también pasó esto, pero antes de esto pasó esto, pero con lo que me estás contando, tu abuelita contaba las cosas detalladamente. Sí, fue muy particular porque son recuerdos demasiado dolorosos. Y lo que tú dices es completamente cierto. Se iba recordando, inclusive ella recordaba la fecha de una manera muy nítida, porque hasta su último año, digamos, de vida, que fue bastante consciente, ella recordaba el día exacto en que su familia murió. Y la forma de narrativa, pues obviamente era bastante elocuente, por así decirlo, y queda como ese panorama de, ok, cuánto dolor, listo, lo que ella vio, pero como te digo, queda adolescente y este grupo se la lleva. O sea, dejaron a tu abuelita vivir, pero se la llevaron. Correcto. Y tu tío, que en ese momento tenía 11 años, él simplemente se fue. Él simplemente se fue, él consideró que estaba solo. Él se fue a trabajar, durmió en el suelo, no tenía familia, era un niño. Era un niño, por Dios. Creo que también resultó hasta aquí en la ciudad de Bogotá, tratando de sobrevivir, donde él se consideraba completamente huérfano y que no le sobrevivió absolutamente nadie.
No, y tener el recuerdo de, es que tuve que dejar a mi hermano atrás, pero todos murieron. Y ¿cómo uno de verdad puede vivir con esto? Él solo escuchaba a lo lejos los Pero, disparos, los gritos. o sea, que de pronto pensó que ella también estaba muerta. Sí. Y ella que él. Claro, porque él dijo, exterminaron a mi familia, los mataron a todos. Entonces, mi tío en el momento que está huyendo a lo lejos escucha los gritos, escucha los disparos, las ráfagas de fusil en ese momento, bueno, digamos como de las armas pues, que existían en su momento, pero escuchaba los disparos y él simplemente corrió, él solamente corría, no, ya consideró que estaba solo y mi abuela que queda viva, ella considera también que todos murieron, inclusive mi tío, ella lo vio que cayó, pero pues dentro de pues, del acto mismo del fallecimiento, pues obviamente pues, el otro niño que estaba con mi tío, pues obviamente caen los dos, ella Sí. considera que... Y tú dices, y seguían igual disparando. Exacto. Entonces mi tío abuelo, huye, un niño de 11 años tratando de sobrevivir sin absolutamente nadie. Y es curioso porque fue un hombre que cuando ya tuve la oportunidad de conocerlo, un hombre bastante familiar, por así decirlo, un hombre noble, un hombre que no era dado como a la pelea o de pronto, pues, como en el campo que tiende a darse como, no, era un hombre bastante apacible, a pesar de eso. Bueno, después quiero hablar contigo lo de tu tío y tu abuelita cuando se reencuentran, porque yo digo, ¿se llevan a tu abuelita? ¿Qué pasa cuando se las llevan? Ella no andó mucho en ese tema, creo que ese tema sí quedó vetado para ella en su intimidad como mujer. Claro, porque se las llevaron estos tipos. Ella cuenta, digamos que no ahondó, pero no hace falta como tener más allá de 5 minutos de imaginación para tú darte cuenta todo lo que conlleva el hecho de que, tal como te decía, 15 años, una niña muy, muy bonita. Estos hombres y como te digo, no ahondó en el tema, nunca dijo qué tanto sufrió, qué tanto le hicieron, pero fue un par de meses hasta cuando el comandante ya la toma, digamos, como por mujer de él. Entonces, palabras de mi abuela en su momento es, no era lo mismo estar a merced de 20 hombres hasta solo uno. Claro, y es que para tu abuelita esa opción era lo menos peor que le podía pasar. Entonces, pues... Es cierto. Y dentro de la intimidad o esa dignidad como persona, como mujer, porque sabemos que como mujeres siempre vamos a ser sujetas de ese tipo de conductas, porque obviamente reducen mucho más el infligir dolor, te reduce mucho más como persona, sumándole que es tu dignidad como mujer, como tu intimidad. Claro. Y era eso o tener que estar sujeta, como te digo, a más hombres. A más hombres. Y pues era esa situación, más recordar que de verdad mató a su familia, lo que tú me decías, me pareció algo muy impactante. Sacaron al bebé que estaba en el vientre y también delante de ella lo mataron. O sea, ¿cómo uno puede vivir también con eso, ¿no? Con esos recuerdos día a día? Exacto. Y insisto, ¿y por qué insisto tanto en la narrativa? Porque es que de alguna manera tu cerebro te protege de los recuerdos. Claro. Y cuando ella cuenta la historia, lo cuenta, ok, dentro del panorama como tal de la muerte, del dolor, pero ya cuando es su historia personal de lo que vivió ella después de ese suceso, ya la historia tiene muchos vacíos y ya, insisto, no se ahondó porque era ella. Sí, claro. Y ya contar ese tipo de cosas, desprenderse de eso ya fue otro tema. Nunca lo narró de esa manera ni a mi mamá o a su otra hija, mi tía. Creo que eso fue una parte de su historia que se llevó a su tumba, claro, en ese dolor como tal. Y era como para tampoco dejarlas a ustedes como con algo feo en ustedes, porque ustedes van a decir cómo le pasó a mi abuelita, y es algo que ustedes van a contar también a la siguiente generación que viene, y todos recordarán de pronto también por eso, de que sufrió tanto y lo que le hicieron y hasta lo que no hicieron. Entonces, yo creo que pronto ya lo hizo también como para proteger en ustedes. Proteger eso, su parte humana, también su recuerdo y como esas historias que tú no le cuentas a nadie, como que te los llevas para ti en sus recuerdos.
y eso fue lo que ella, digamos, como que trató de proteger, es muy cierto. Bueno, pero tú me estabas contando que ella duró un tiempo, o sea, ella logró que la soltaron, se escapó, ¿qué hizo ella? Ella tuvo que escaparse, estaba secuestrada o capturada, bueno, estaba en contra de su voluntad, obviamente, con esta persona que si bien estaba siendo obligada a convivir con él. Entonces, en una oportunidad donde él tiene que salir a hacer como labores de, pues, de inteligencia o de patrullaje, lo que sea que hiciera en su momento, unos gitanos, tal vez, mercaderes, bueno, que iban como por los municipios y como que caminaban muchísimo. Ella simplemente les dice, necesito que me ayuden, necesito salir de acá, a mí me van a matar. Y efectivamente las personas, alguien la ayuda, la esconde para, digamos, como en esas carretas o... La camufla. Sí, la esconden ahí y ella puede salir de ese lugar como una especie de batallón o algún lugar donde estaban y regresa al municipio, a la cabecera municipal, donde dura escondida 3 días. A ella la busca. O sea, así, claro. La sigue buscando. Las personas que conocían a sus padres sabían lo que había pasado. Sí. Supieron. Okay. Claro, además que eran masacres muy generalizadas. O sea, estos grupos iban por de finca en finca, buscando liberales para matar. Entonces, todo el mundo conocía el contexto, todo el mundo sabía lo que estaba pasando en las veredas. Y cuando la dieron a ella, pues claro, decidieron ayudarla porque era de personas conocidas. Correcto. Pero también corrían un riesgo, ¿no? Total, si a ella la hubieran encontrado ahí, estuvieron a punto de descubrirla. La historia se daba como en la película, pues, que tú, el protagonista está a punto de ser descubierto y por X o Y razón no lo encuentran y simplemente, o sea, era un hotel y pues había restaurante y la señora guardaba como pues todo lo de granel y todo en ese... Como la bodega. Sí, ella estaba como en un cuartico, bueno, estaba el cuarto pero como en una alacena. Okay. Y logró esconderla ahí. Y cuando dices que estaba a punto, ¿qué pasó? Es porque entraron a la cocina, entraron allá, pero simplemente pues vieron como que no era tan posible como que cupiera ahí, pues. Okay. Entonces vieron mercado, o sea, había solo mercado y verduras y no sé qué, y era como la despensa, pero era un cuartico. Mi abuelita estaba detrás. Escondida. O sea, hubiera movido algo, un ruido. O se le cae algo. Exacto. Y a la señora y a todos los del hotel los habían asesinado. Los matan. Pero tengo una pregunta, Yancy. O sea, todo el pueblo sabía lo que estaba pasando y lo que le había pasado a la familia, a tu abuelita, a tu familia. Pero no había alguien en contra, digamos, no sé, algún grupo en contra, también que dijera, no, ¿cómo pasó esto? ¿Qué pasó? ¿O el pueblo simplemente se cayó? Es curioso, y eso es lo absurdo también de la guerra y la violencia en Colombia, es que las autoridades estatales sabían y fue una violencia estructural, empezando porque los actos son cometidos por la fuerza pública, de policía en su momento, con una orden estricta de que no sobrevive nadie que sea de tinte liberal. Las autoridades municipales, absoluto silencio, lo que hubiese en ese momento, porque pues recordemos que estamos hablando de hace ya varias décadas atrás, pues digamos que la organización política pues no funcionaba del todo como lo conocemos hoy. Los que hubiesen grupos o ONGs o alguien que estuviera ahí pendiente como de las cosas, no lo había. Las autoridades religiosas inclusive estaban muy dadas como esa fuerza conservadora y ellos fueron cómplices no por omisión sino por acción propia de muchas masacres y muchas muertes en este municipio. O sea, más que gravísimo. Entonces, si la gente quería pedir protección de la iglesia, por ejemplo, no la iba a tener porque inclusive la iglesia estaba siendo partícipe de esta serie de eventos. Como te decía, la iglesia juega un papel muy importante y su máxima autoridad pues eclesial, que era el sacerdote, es un hombre en la narrativa de mi abuelo, porque él
eran como historias que se tejían paralelamente, pero pues digamos que todavía mi abuela y mi abuelo No se conocían. no se habían encontrado. El sacerdote del municipio participaba activamente en la muerte de los campesinos, de las personas que eran consideradas liberales. O sea, ellos también La Iglesia Católica jugó un papel muy importante y pues muchos de sus representantes, el sacerdote del municipio activa, digamos, como ese plan de búsqueda también, y cuando a él le pedían información, pues obviamente dentro de tu fe, y tú tienes alguien como un referente, pues lo buscas porque claro, se supone que la fe es esa parte del contexto. Resulta que por tu fe mucha gente fue asesinada, porque en ese estado de confesión y cosas, en el momento de buscar ayuda, el sacerdote brindaba información a la policía para que fuera identificando las personas que debían ser asesinadas. ¿Tu abuelita sí o sí estaba escondida de todo el mundo? Sí. Esa parte, digamos que no fue como tan fresca o como tan... No sé qué pudo haberle pasado también, porque pues ella sale de 15 años, la capturan, cuando ya retoma como 2 años más o menos, como de, ok, sale de sus captores, se vuela, ¿qué pasó durante ese tiempo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? Sí. Ahí es un poco difusa la historia frente a ese panorama de lo que ella pudo estar haciendo durante ese tiempo, antes de conocer a mi abuelo y casarse con mi abuelo. O sea, tu abuelita les cuenta hasta ahí, y cuando conoce a su abuelito... Exacto. Entonces digamos que pudo haber sido mucho más negativo, no lo sé, no se conoce como tanto ese contexto, pero ya después la historia sigue es con mi abuelo cuando ya se conoce. Bueno, aquí quiero que conectemos la historia también de tu abuelito con tu abuelita. ¿Quién era tu abuelito? ¿Él también estaba pasando por una situación similar? Y pues, perdóname, ella tenía 15 años, tú me dices que hubo un tiempo, o lo que ella cuenta, pasaron 2 años, ella tenía entonces 17 años. ¿Cómo se conoció con tu abuelito? Pero tu abuelito, ¿por qué situación tuvo que pasar? ¿Y cuántos años también más o menos tenía él? Bueno, mi abuelo también fue, y su familia fue víctima también de esta violencia. Ya no fue como tan marcada, sino solo con un hermano, donde también lo matan de una forma muy cruel. Pero digamos que fue solo un hermano, pero el resto de la familia digamos que no sufre. Sufrieron desplazamientos, sí, porque digamos que no pudieron regresar al tema de la finca, las veredas como tal, estuvieron en la cabecera municipal, pero mi abuelo, claro, era un hombre también bastante joven, de 25 años tal vez, 24, y también el tema, pues, él sí es de ese contexto de que su hermano sufre esa muerte cruel y él sí se llena de venganza. Él sí dijo, voy a tomar acción, sé quién lo hizo, reconoce a ese victimario, y también pues obviamente fue por el mismo contexto. O sea, todo el mundo que estaba sufriendo violencia en ese municipio, en esa parte del departamento, tenía que ver netamente con el tema de ser conservador o ser liberal. Lo mismo. Todo el mundo estaba bajo esa misma estructura, y el abuelo entonces él decide tomar acción. Ok, pero ¿cómo el hermano? O sea, es muy, para que él quiera tomar venganza, es porque de verdad los marcó mucho, pero ¿fue delante solamente de él o delante de toda la familia? A él se lo llevan, a él estaba trabajando, estaba en la finca, y simplemente llegaron y se lo llevaron, lo torturaron, y era un mensaje muy claro para el resto. Digamos que no toman a toda la familia, porque la vereda en la que están es de tinte conservador, pero ellos en su tendencia política eran liberales. Entonces como que el resto de alguna manera como que los favorece, por así decirlo, si me permites el concepto. Pero el abuelo sí dijo que a mi hermano lo mataron de forma más vil, de una forma muy cruel. O sea, es que insisto, era la forma de deshumanizar. No vale nada. El contexto y el mensaje que te están dando es que cualquier animal vale más que tu vida y tu persona. Ese era el mensaje que daban los actores en ese momento. Entonces el abuelo toma partido. Y toma partido que ya comienzan como a darse los primeros hitos de los campesinos protegerse de la fuerza pública que los está masacrando
día tras día, mes tras mes, año tras año. Sí. Y ahí comienza el contexto de las primeras, de los primeros grupos como tal de campesinos formándose para defenderse. Ok. Él decide tomar acción o venganza, entre comillas, con más personas, junto con más personas o él solo. Resulta que es una historia curiosa porque el municipio, a pesar de todo, sigue como con un contexto social. Conocemos en los municipios como la zona de tolerancia, y todos los policías y todos los miembros de la fuerza pública iban a esas zonas y comenzaron a tomar represalias en contra de ellos. Entonces eran como especie de emboscadas. Okay. Entonces iban a divertirse en esos lugares, y cuando ya estaban obviamente muy alicorados, y entonces aprovechaban y fueron, comenzó como un escalamiento en la violencia en esa zona. Claro. De sujetos, porque no los identificaban tan fácil, y aparecían policías y militares muertos al otro día. También entonces comenzaron como a aprovechar esa situación en esa zona, en el municipio. ¿Tu abuelito logró dar con la persona que le hizo daño a su hermano? Sí. ¿Y tú tuviste alguna conversación con tu abuelito de pronto que te dijera, sentí esto? Y fue una serie de eventos también, porque el tema puntual era de yo sé quién fue y yo voy a tomar venganza. Ese era el pensamiento de mi abuelo. Pero resulta que no solo fue eso, sino fue la historia además, el ver y más muertes. Y si a él se le sumaba. Y más inocentes y más, y el vecino, y el esposo, y el hijo, y el niño, y la mujer, y la anciana, y fue sumando que no solo era su hermano, sino, ok, tenemos que hacer algo porque en serio no podemos permitir que nos sigan así tan... Claro, se sintió más comprometido con la causa, entre comillas, exacto, porque no era solo él, sino era un montón de personas. Exacto. Entonces, el contexto de el municipio muy alto, muy alto. Ok. ¿Y él, cuánto duró en esto, más o menos? No fue mucho tiempo, de alguna manera ya también como que era demasiada violencia y era muerte detrás del otro, llegaban y mataban, y entonces después iban los otros, sí, y también, y era un ciclo, ¿sí? Era un círculo vicioso ahí de muerte. Él decide, ya comienza como esos primeros grupos, como te digo, como esos líderes de antaño que conocemos, y pues no vamos a andar en esos nombres, pero comienzan, digamos, como a armarse y especie de patrullaje en las veredas, y ya comienzan propiamente como unos ciertos enfrentamientos entre grupos, tanto de la fuerza pública en contra de los campesinos y armados, con armas hechizas, machetes, no eran tan, pues obviamente tan capitalizados como la fuerza pública, no podíamos llegar a equipararlos, pero ya comienza como tal ese contexto de como esa defensa propia, sí, claro, de proteger la vida de las personas. Y aquí en todo esto, ¿cómo llega a conocer a tu abuelita? Porque ella estaba todavía como escapándose, creo yo. Sí, ella todavía estaba por ahí escondida, y fue en el mismo municipio donde se conocen. Fue como en un momento de fiesta, como ferias, alguna situación, o sea, ellos se conocen así como muy de casualidad, pero pues es como ese mismo contexto de violencia, a pesar como hay una fiesta, y como diría mi mamá, ferias sin muertos, el pueblo no estuvo como no tuvo el fulgor, pues el resultado. Y mis abuelos se conocen en este lugar. Es curioso, tampoco se describe como la historia pues de amor o alguna situación, porque no es así, no es una pareja como de sentimientos, de protección. No, y venían con unas cosas en su corazón y recuerdos terribles. Venían con un contexto muy cargado, tanto el uno como el otro, donde el eje central de su historia es la violencia, es el dolor, es la muerte. Eso es lo que los une, y de alguna manera, pues mi abuelo ya es un hombre mayor, digamos joven, pero pues mayor que mi abuela, y deciden casarse, y pues ya es como que no tenemos más, como de no hay más. O sea, y se tenían ellos dos, pues. Exacto. Y pues mi abuela estaba completamente sola,
sola. Todavía no se sabía nada del hermanito de 11 años que... Todavía no se sabía absolutamente nada. Entonces, como de, ok, esta es la oportunidad. Aprovecharlo. Sí, no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, deciden casarse. Es como que ya no crees en eso. Y sobre todo mi abuela. Viene de, no sé, yo le puedo poner nombre, pero viene de violaciones colectivas, día tras día. Claro. Sí, de hecho me sorprende. Mi abuelo ni le suma ni le quita. Claro. O sea, Pero de hecho me sorprende que haya querido también apartarse mentalmente de eso, que es algo que seguramente a algunas mujeres les va a ocasionar que nunca quieran ser tocadas por un hombre. Pues o sea, mira el desarrollo de su trastorno, que separó completamente su parte emocional de su parte física. Sí. Punto. Sí, claro. Y tiene la capacidad de casarse con un hombre y ser con un hombre y tener hijos. Por eso, pero sí, es un trastorno porque es algo que es ligado. Y hay mujeres que no lo pueden, o sea, una mujer después de una violación dura años en recuperarse para tener una relación de pareja, porque ya lo ve al género opuesto como un posible agresor. ¿Sí me entiendes? Pero también hay que tener en cuenta que de pronto el abuelo le daba cierta garantía de protección. Sí, porque estaba también como liderando este tema, ¿no? Exacto. Tengo una pregunta, y es que después de toda la... ¿Sí? En la finca, ¿qué pasó con la finca? Ya tu abuelita y el hermano se fueron, ¿qué pasó con los cuerpos? Tal como lo mencionas, Caro, efectivamente en la finca, pues la casa la queman, le prenden fuego absolutamente todo. Era tal el mensaje tan doloroso y tan cruel que querían marcar, que mataron animales, sacrificaron absolutamente todo. O sea, todo ser vivo que estuviera en la casa lo eliminaron y quemaron la casa, o sea, toda la propiedad como tal. Estos hombres demoran 8 días para que absolutamente nadie se acerque a enterrar los cuerpos. Todos quedaron como amontonados. Cuenta mi abuela, y digamos que eso lo supo a través de un tío, creo que fue un hermano de mi bisabuelo, que escuchando toda la tragedia y como todas las noticias, llega allá, pero no pudo ingresar a la finca porque estaban cuidando los cuerpos para que se descompusieran como en una quebradita que había, que es una finca muy abundante en agua, tenían acederos propios de agua, y era como una quebradita, y los dejaron allí, los cuerpos los dejan allí en esta quebrada. Lo impactante del testimonio de esta persona es que él llegó como a medianoche más o menos, pero no pudo ingresar a hacer absolutamente nada porque estaban ellos custodiando los cuerpos para que los gallinazos se comieran los cuerpos. Estaban en completa descomposición, obviamente 8 días, y estamos hablando de una temperatura bastante considerable alta, y duraron 8 días ahí en este lugar. Deciden abandonar porque su modus operandi de alguna manera era ir de finca en finca. Entonces, donde supieran que había liberales, allá llegaban a hacer exactamente lo mismo. Obviamente comienzan una serie de desplazamientos en otras veredas, donde escuchan ya la noticia de que vienen como en corte. O sea, obviamente desde el municipio comienzan a hacer como un barrido por todas las veredas en esa parte, en esa zona del país. Después de 8 días, esta persona toma los cuerpos, y el testimonio impactante es que mi bisabuela era una mujer alta, también muy bonita, una mujer que no llegaba a 32 años, tal vez tendría ella, además porque también fue mamá muy joven, entonces digamos que era una persona bastante joven. Una mujer con un cabello negro abundante, cabello muy lindo, decía mi abuelita la describía como una persona también muy... De hecho, mi abuelita se parecía mucho a su mamá. Y es un poco como bizarra, por así decirlo, la escena, pero quiero que la imaginen. El cuerpo está en esa fuente de agua, las olas, obviamente la corriente, ondean como su cabello, y hay unos pescados chiquitos que están obviamente prendidos pues del cuerpo, como esta parte del rostro, y es como la escena que más recordaba mi abuela al contarlo,
era su cabello, porque ella físicamente se parecía mucho a su mamá. Claro. Entonces cuando ella contaba eso, pues mi abuela también tenía un cabello muy abundante, muy bonito, negro, brillante, y era como imaginarse la escena de cómo estaba el cuerpo de ella en esta fuente de agua. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque la escena es demasiado triste, desoladora, Sí. encontrar a una persona en esas condiciones y todos los cuerpos apilados. Entonces él decide, obviamente, al menos enterrarlos. En la parte del patio de la casa abre un hueco, hace una fosa común y pone todos los cuerpos Como de estaban. todas las personas como estaban. Trabajadores y demás. Exacto, todos están ahí. Probablemente me atrevería a decir que hasta el día de hoy esos restos se encuentran en ese lugar. Claro, sí, si hay una excavación ahí, los encuentran. Probablemente. Ok, pero hay, bueno, muy tenaz esa parte, ¿no? Porque de verdad, hasta dónde llegaron ellos a hacer sentir tanto dolor. Pero tú decías, en este tiempo el sacerdote también hacía lo mismo y era cómplice de todo lo que pasaba. ¿Alguien también arremetió contra él? O sea, a él le pasó algo, todo siguió así como si no. Resulta que sí, porque él, como lo mencionaba, también era consumidor. Él también hacía parte o iba con los militares y con los policías a esta zona de tolerancia, ingería licor y todo, entonces él era como bastante activo en esa zona. Y también, pues, cuenta mi abuelo que él sufrió también un momento para su muerte, también fue de esa manera un poco, de las personas que lo hicieron, sí, a él también lo De una manera muy, pues como lo hacían ellos, ¿no? Exacto, fue en esa forma muy taxativa de tomar venganza, retaliación en contra del sacerdote, sí. Y durante mucho tiempo en este municipio no hubo sacerdote. Claro, yo creo que ni los querían ver, ¿para qué? A pesar de que la iglesia obviamente prestaba bastante apoyo, insisto, a este tipo de violencia. Wow, yo me imaginé el tema del cabello, uy, no sé. Una escena dantesca. Sí. Es Y otra eso, palabra. Imagínate el cuadro Y ella para decía, si sí, fuera una O sea, los película. peces comiéndose la Sí. carne descompuesta mientras Sí. su cabello así, queda en el río, así, ondeando en el riachuelo. Y no saber qué fue, o sea, tú, ¿no? Fue mi bisabuela, mi familia, fue, pucha, qué dolor tan tenaz. Es que este país ha vivido unas épocas muy complicadas.